Bienvenidos, en esta ocasión les voy a explicar cómo vamos a escribir el informe de lectura a partir de la novela. Primero, esto es una copia textual del trabajo que yo les pasé en documento Drive. Primero les presento una breve definición del informe de lectura. Recuerden que es un tipo textual expositivo porque va a exponer, a explicar información, pero también nos permite analizar, fundamentar e interpretar sobre la obra leída. Para elaborarlo tenemos que seguir estos pasos previos. ¿Qué significa esto? Que con resolver estos pasos, ¿estoy haciendo el informe? No, estos son los pasos previos, los que te van a servir para armar tu informe. Primero y principal, leer la obra completa, si no, no vas a poder escribir el informe de lectura de la obra. En este caso, la novela. Después te anotás, es decir, haces un borrador con la ficha técnica, con los datos del título de la novela, autor, la estructura, en este caso dividida en capítulos, el género discursivo, es decir, qué tipo de texto es, en este caso es una novela, la editorial, la ciudad y las páginas de la obra, la cantidad de páginas. Después te vas a averiguar la biografía del autor. Vas a buscar en distintas fuentes de internet datos biográficos de la autora de la novela. Con todos los datos que recopilás, escribís tu propio texto, escribís la biografía. Solamente vas a poder copiar fechas y nombres propios. El resto no tiene que estar copiado. Es decir, no vale entrar a Wikipedia, biografía.com, vida y biografía del autor, no sé qué, y hacer un copy-pegue de un pedacito de cada uno. No. Averiguás la biografía, pero escribís con tus palabras. Todo lo que esté sacado de internet tiene que estar entre comillas o el trabajo será desaprobado. Después vas a averiguar los tipos de novelas, los géneros literarios. Esto sería novela realista, fantástica, ciencia ficción, policial, terror, aventura, romántica. Esos son los tipos, esos son los géneros, los subgéneros de la novela. Y fíjate cuando los averigües cuál es el tipo de novela que leíste. Después vas a tomar apunte en tu borrador de los personajes y sus características. Es decir, nombrate los personajes y escribí al lado de cada uno alguna breve caracterización. Por ejemplo, en La chica pájaro, Maxi, hijo de Jorge, violento. En Lucía no tardes, Vittorio, esposo de Bruna, amable, compañero. Esto es un borrador, ¿eh? Después vas a anotar alguna referencia temporal y espacial. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo y dónde transcurre la historia? Y por último, un resumen del argumento. El argumento es la historia que cuenta. Brevemente resumí la novela, de principio a fin. Después vas a leer el texto adjunto y lo vas a relacionar con la obra. El texto adjunto es diferente en cada novela. Si leíste Luciano Tardes, el texto adjunto va a ser sobre los derechos del niño. Si leíste La chica pájaro, el texto adjunto va a ser sobre los tipos y modalidades de violencias. Lees el texto, te haces un resumen y anotás cuáles de esos aspectos se relacionan con la novela que leíste. Después vamos a armar con toda esa información nuestro informe de lectura. Esta es la estructura clásica. Carátula. ¿Qué tiene que aparecer en la carátula? Creo que esto ya lo saben de cualquier trabajo práctico.
el nombre de la institución, en su caso es la Escuela de Educación Secundaria número 1, Don José de San Martín, curso quinto año, división Educación Física, materia literatura, profesora Maffei Célica, alumno y fecha de entrega, no la fecha en que lo empezaste a escribir, la fecha en que entregaste el informe. Después vamos a mencionar la presentación, desarrollo y cierre, que son los 3 elementos clave de cualquier informe de lectura. A continuación se los voy a explicar. Finalmente, vas a citar bibliografía. Este es el orden. Primero carátula, segundo presentación, tercero desarrollo, cuarto cierre, quinto bibliografía. La bibliografía siempre va al final y en hoja aparte. ¿Qué vas a citar en la bibliografía? La novela que leíste, el texto adjunto que yo te pasé y las páginas web de donde hayas tomado información para la biografía del autor. Ahora vamos a la presentación. Observen que lo que yo les escribí es una guía muy clara de cómo hacer el informe a través de preguntas. O sea, a medida que vas respondiendo estas preguntas, se va armando solito el informe. Por ejemplo, recuerdan que lo primero que habíamos apuntado luego de leer la obra era la ficha técnica, título, autor, estructura, género, editorial, ciudad, páginas. Con esos datos voy a armar el párrafo de presentación. ¿Cómo se llama la obra? No me pongas el título, Luciano Tardes. Arma una respuesta completa, así se va armando un párrafo coherente. Esta obra se llama Lucía, no Tardes. ¿Quién es su autor? Su autora es Sandra Siemens. ¿Qué tipo de texto es? ¿Ensayo, periodístico, cuento? Es una novela. Esta es una novela. ¿Cuál es su estructura? Partes, actos, apartados, capítulos. Esta es una novela que se divide en tantos capítulos. Esta novela tiene tantas páginas, la publicó tal editorial en tal ciudad. Armás un párrafo coherente. Opcional, me podés anticipar en este párrafo como gancho, esto se suele hacer, el tema central del informe o de la obra. Entonces acá en este párrafo podés incluir, en este informe se analizará el rol de la mujer en la novela. No sé, por dar un ejemplo, no es que tiene que ser así tal cual, pero podés anticipar el tema central de la obra. Desarrollo. Lo mismo, a medida que vas respondiendo estas preguntas, se van armando los párrafos del informe. Primer párrafo, ¿qué datos clave conocemos del autor? Acá vas a poner la biografía del autor que habías investigado. Recuerden que la sección pasos previos es un borrador para ustedes. No tiene que ser, no lo adjunten al informe. Esto es un borrador. Con esa información hacen el informe. Lo que a mí me presentan es el informe, no el borrador. Bueno, después, ¿se puede relacionar algún aspecto o elemento de la biografía con la obra? Es decir, cuando escribiste la biografía del autor, ¿encontraste que tiene algo de parecido con lo que cuenta en la novela? Este es el momento de mencionarlo. Después vamos a escribir otro párrafo que responda a ¿qué tipo de novela es? Si me escribís que es una novela fantástica, me tenés que fundamentar por qué es una novela fantástica, policial, de ciencia ficción, realista, etc. Otro párrafo que responda a
Y acá vamos a poner quiénes son los personajes. Recuerdan que en los pasos previos habían anotado los personajes y sus características. Con esa información me vas a completar este párrafo. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué característica representa cada uno? Otro párrafo que responda a de qué se trata la historia y ahí pones el resumen de la novela que vos escribiste. ¿Puede estar el final? Sí, claro, porque esto no es una recomendación. Esto es un informe de lectura en donde el alumno tiene que demostrar que leyó la obra de principio a fin. Otro párrafo que responda a qué motivos aborda la obra y esto quizá le llevará más tiempo. ¿Qué motivos quiere decir? ¿Qué temáticas? ¿De qué temas trata esta obra? Aquí van a encontrar que yo puse varios ejemplos. ¿Todos van a estar en la obra? No. Seleccionen aquellas de estas temáticas que aparecen en la novela que leyeron. Por ejemplo, puede ser una historia de violencia o puede ser una historia de amor o puede ser de misterio, de abandono, de comprensión. Varias de estas temáticas aparecen en cada una de las novelas que leyeron. Todas no, pero hay varias. Y si ustedes quieren mencionar alguna temática que ven en la novela y que yo no la nombré, la pueden mencionar, porque estos son algunos ejemplos, no son todos. Después vamos a anotar en qué se relaciona la obra con el texto adjunto. ¿De qué modo la información del texto adjunto se observa en la obra? ¿Cuál es el texto adjunto? Como ya les mencioné, si leíste La chica pájaro, vas a tener este texto adjunto que menciona los tipos y modalidades de violencias. Entonces me vas a explicar cuáles de estas aparecen en la novela. No son todas. Y si leíste Luciano Tardes, vas a leer el texto adjunto Derechos de los Niños y me vas a anotar cuáles de estos derechos aparecen en la obra o cuáles le son negados a los personajes de la novela que leíste. Aquí es el momento de incluir citas textuales, tanto de la novela como del texto adjunto, y siempre con comillas. ¿Qué significa esto? Que durante todo el desarrollo, por ejemplo, cuando me escribís qué tipo de novela es y fundamentás el género, podés copiar un pedacito de la novela que demuestre ese género. Después, cuando hablas de los personajes, podés copiar un pedacito de la novela que describa al personaje. Después, cuando me mencionas los motivos o temas que aborda la obra, podés mencionar ejemplos de la novela en donde se observe claramente esa temática. Siempre que cites de la novela, usa comillas. Por último, el cierre. En el cierre, ¿voy a escribir si la obra me gustó? No, voy a escribir si la obra tiene valor o importancia social, porque esta obra tiene importancia en nuestra sociedad. ¿Qué cuenta esta obra? Que sucede, sucedió o habría sucedido en nuestro país. Podés usar, acá te doy ejemplos de adjetivos que te van a servir para calificar la obra. Esta es una obra valiosa, esta es una obra interesante, esta es una obra recomendable, repudiable, controversial, impactante, etc. Y podés agregar acá algunas preguntas retóricas. Recuerden que las preguntas retóricas no esperan respuesta. Es decir, no vas a poner pregunta y respuesta, sino que vas a poner alguna pregunta que abra la reflexión, que deje al lector, que voy a hacer yo,
pensando. Entonces, si estás leyendo La chica pájaro, podrías cerrar con alguna pregunta retórica, como por ejemplo, ¿podría estar sucediendo a muchas chicas el caso que le sucedió a la protagonista de La chica pájaro? ¿De qué modo como sociedad podemos intervenir o podemos reflexionar sobre esa problemática? Si estás leyendo Luciano Tardes, ¿cuántos de nuestros antecesores, ya no sé lo que digo, ¿cuántos de los inmigrantes que han llegado a nuestro país han tenido que dejar su tierra y su vida en Europa? ¿Qué tan fuerte o cuál sería el dolor que enfrentaron estas personas al tener que dejar su tierra natal? O alguna pregunta de las que hace Lucía, que son varias. Por último, aspectos a considerar. Si haces las respuestas en un documento de Word, recordá que usamos el formato Arial o Times 12, interlineado 1.5, sangría y podés usar negrita y otras formas de destacar. Si no saben usar este formato, les puedo pasar un video explicativo. Si saben usar documentos compartidos de Google Drive, me agregan con mi correo, así puedo ir ayudándolos a redactar. Importante antes de entregar el informe, revisar ortografía, coherencia, puntuación. Uso de conectores. ¿Puedo usar? Sí, claro, debo usar. De hecho, yo les menciono acá, como verán, qué cantidad de conectores. Estos conectores te van a servir para la progresión temática. Te van armando el texto a medida que respondes las preguntas. Entonces, si yo no sé cómo empezar, profe, no sé cómo empezar el informe, empezá con un conector de comienzo. En primer lugar, en esta obra se observa, en principio, en esta novela podemos analizar, por un lado aparece tal personaje, por otro lado aparece otro personaje, fulanito, fulanito, y no sé cómo poner las citas textuales de la novela, con un conector que introduzca la cita. Cómo opina tal personaje, cómo expresó tal personaje, cómo se observa en el siguiente fragmento. Profe, ¿cómo termino? ¿Cómo armo el cierre? Con un conector de cierre. Para cerrar, para finalizar, podemos decir que esta novela, para concluir, finalmente es interesante destacar que esta novela. Y ya se armó el informe con los conectores y respondiendo a todas las preguntitas que les puse. Aclaro que traten de no usar estas expresiones. Yo pienso, yo opino, en mi opinión, porque le sacan un poco de veracidad y de fuerza a la frase. No es necesario que escriban presentación, desarrollo, cierre, carátula. No, porque si está bien armado, se entiende cuál es la presentación, cuál es el desarrollo y cuál es el cierre. Aparte, para eso vas a usar los conectores. Por último, todo lo que esté copiado va entre comillas. Acá les presento un ejemplo sacado de un libro de texto, de un informe de lectura. A ver si puedo. En este informe, que está basado en la obra de teatro La Nona, fíjense que están las partes. Acá tenés la ficha técnica, que es lo que les decía yo, anotar título, autor y otros datos de la fuente. La presentación, género, temáticas que aborda, todo eso sería parte del desarrollo, estructura, síntesis argumental. Y por último, la valoración, que sería el cierre. No es necesario que quede muy extenso. Lo importante es que esté bien ordenado. Fíjense que los mismos datos que este informe tiene en la ficha de lectura, texto La Nona, autor Roberto Cosa, fuente Cosa, Roberto, Teatro 2, Buenos Aires, Ediciones de la Flor,
aparece repetido en la presentación. Es decir, con esos datos armo mi presentación de esta manera. El presente informe tiene como objetivo comentar la obra de teatro, en el caso de ustedes la novela, La nona de Roberto Cosa, escrita como parte de las actividades de la asignatura de Lengua Prácticas del Lenguaje. Después voy a empezar a hablar del género. No es necesario que escriban esta palabra, ¿por qué? Porque si vos me pones La nona es una obra literaria que pertenece al género o Luciano Tardes es una obra literaria que pertenece al género novela, bueno, ya me estás hablando del género. Después va a mencionar la estructura, como es una obra de teatro está dividida en actos, en el caso de ustedes son novelas divididas en capítulos, la síntesis argumental, es decir, de qué se trata la historia, observen que está desde principio a fin, porque el informe de lectura tiene que demostrar que se leyó toda la obra. Las temáticas que aborda, vieron que yo les mencioné un montón de ejemplos, bueno, observen cómo en un pequeño párrafo puso las temáticas, porque no tienen que estar todos los temas, son solo algunos. Y por último, una valoración de la obra, porque esta es una historia interesante. Es más, a ver si cierra con preguntas retóricas. Finalmente, la supervivencia de la nona frente a todo obstáculo interroga al lector. Y acá viene la pregunta retórica. ¿Por qué vive y sobrevive de esa manera? ¿Por qué lo único que hace es comer y pedir y pedir y pedir? Y con eso cerró el informe. Espero que les haya servido toda esta explicación y por cualquier duda me pueden mandar un mensajito. Saludos.